a presentar la pantalla. Matías Zavala. Hola Matías. Bueno, hacemos un repasito de lo que habíamos visto en la clase pasada. Perdón, no, de las actividades que les pedí. Lo de la clase pasada que nos vimos habían sido la evolución de las redes, ¿no? Que arrancamos con una línea de tiempo, me acuerdo, cómo las redes se fueron metiendo en las empresas. Esperen que grabo, no puse a grabar, ¿sí? Y después terminamos compartiendo cuáles eran los objetivos que perseguían las redes, ¿sí? Acuérdense que hoy una empresa, una organización sin redes no sirve, ¿sí? Hoy hay que estar conectados, si no, quedamos a un costado del sistema. O sea, hay que estar conectados, ¿sí? Y las redes vinieron a eso, justamente, a conectarnos, a hacer más eficientes las comunicaciones, ¿sí? La guía continúa con algunas cuestiones más técnicas, que la verdad no me interesa que las sepan, ¿sí? Estrictamente, sino que sepan reconocer nada más que existe algo que se llama topología de red y que tiene que ver con la manera en que se distribuyen los equipos. Físicamente, ¿sí? La topología física, cómo veo yo las computadoras o los hosts, ¿sí? Cuando hablamos de red, cada dispositivo que se conecta es un host, ¿sí? Cómo los veo físicamente conectados a un cable, eso sería la topología física, ¿eh? Que tiene que ver con las imágenes que les compartí, ¿eh? ¿Se acuerdan que había una topología bus, una topología muy vieja, pero que sin embargo se sigue usando, y se sigue usando sobre todo en la televisión? El bus es un cable, un único segmento en el que cada computadora se conecta directamente al cable. Fueron las primeras maneras de conectar las computadoras en red, ¿sí? No eran muy rápidas, eran una gran ventaja porque se empezaban a compartir recursos, pero tenían una gran falla, que cuando fallaba un componente del segmento, fallaba toda la red, ¿sí? Se te cortaba el cable en un segmento de la red y colapsaba toda la red. Profe, es como, por así decirlo, las luces de Navidad que se corta una y a partir de ahí te deja andar todo. Ponele que sí, es algo así, es esa misma idea, un único cable y cada lucecita, como vos decís, que sale de ese cable, a cambio de una lucecita era una computadora, ¿sí? Y bueno, se cortaba el cable de una computadora y colapsaba toda la red. Bueno, y después hay otras topologías que tienen que ver, fíjense que el mismo nombre de la topología tiene que ver con esa distribución de los cables, ¿no? La topología anillo, van a ver que el primer elemento de la red se conecta con el último pasando siempre por el que tiene al lado, formando un círculo, formando un anillo, ¿sí? Después, bueno, aparece la topología estrella, ¿sí? Que esa topología tiene una característica fundamental que es el punto central. Ese punto central en un momento era un hub, ¿sí? Un concentrador, ¿sí? Hoy esa función la cumple el switch, que es el dispositivo de conexión. Ya lo vamos a ver eso, ¿sí? Ahí sí nos vamos a detener un poquito más. Y bueno, a medida que avanzaba la topología, avanzaba la página, uno iba viendo distintas maneras de conectar eh, los dispositivos de red con un cable, ¿sí? Hoy vamos a hablar de eso, de las conexiones físicas o por cables y de las conexiones inalámbricas, ¿sí? O por antenas. Bueno, después teníamos la estrella extendida, ¿no? Que era como una extensión, ¿sí? Muchas topologías estrellas conectadas entre sí. Y esto lo vamos a ver desde la práctica cuando terminemos de ver las topologías y configuremos nosotros, vamos a tratar de configurar una red en una empresa, ¿sí? Con un servidor o con
tal o cual computadora compartiendo tal o cual recurso, ¿sí? Desde la teoría vamos a, por lo menos, armar el bosquejo para que mi red funcione, ¿sí? Después, más adelante, cuando ya se comprometan mucho más con las redes, verán cómo se configura, ¿no?, cada uno de esos dispositivos o esos servidores. Bueno, después estaba la topología jerárquica, ¿sí? Donde, valga la redundancia, ¿no?, había un host o un nodo que tenía todos los privilegios, ¿no? Y el mayor ancho de banda estaba en ese segmento que está solito, porque todas convergían en ese punto, ¿sí? Fíjense que es esta que les estoy marcando acá. El puntito ese que está en la cabecera sería el servidor a donde todos tienen que acceder, ¿sí? Ese puntito, ese servidor, tiene que tener más ancho de banda. ¿Por qué? Porque todo confluye ahí. Por eso es jerárquica, ¿no? Hay alguien que tiene más ancho de banda que todos los demás. Y bueno, la topología en malla es un poquito como funciona Internet hoy en día, ¿no? Hoy todos se conectan con todos. Esas conexiones que son totalmente transparentes para nosotros, no sabemos qué es lo que pasa en Internet, pero anda, ¿sí? Algo así es la topología en malla. Profe, la topología jerárquica podría ejemplificarse, ponerle con esa persona que brinda internet, ponerle, Sí, ¿viste el internet barrial? claro, claro que sí, claro que sí. El nodo central tiene que ser esa cabecera de la jerarquía, ¿no? Claro, es el que tiene todo el ancho de banda, después lo distribuye. Exactamente, sí, bien, buena apreciación. Bien, bueno, básicamente lo que me interesa es que reconozcan, sin entrar en mucho detalle, ¿no?, que existen esos tipos de topologías. Topología física, la manera en que yo, si veo los cables, voy a ver esas figuras que acabo de nombrar, ¿sí? Física. Y después está la topología lógica, que es la que tiene que ver en cómo los hosts, ¿sí?, acceden a la red, ¿sí?, acceden al medio. Cuando digo el medio es el cable. Esperen que le doy paso acá a Del Monte. Hola Ariel, buenas noches. Bien, y en ese sentido de la topología lógica hay dos tipos de topología bien definidas, ¿sí? La topología en broadcast, que es como funciona la mayoría de las redes LAN, ¿sí?, las redes Ethernet, ¿sí? El primero que recibe una solicitud en la red es el primero que sirve. Piénsenlo de esa manera. El primer host que recibe una señal para transmitir es el que transmite, ¿sí? El otro tipo de topologías, que es la transmisión de tokens, ¿sí?, siempre en topología lógica, ¿sí? En ese caso no, en ese caso hay como una especie de pelotita, supónganse eso, es como una señal testigo que va circulando por un anillo, ¿sí? Va a transmitir la terminal o la estación que agarre esa señal testigo, ¿sí? Si no tiene la señal testigo, el dispositivo no transmite. ¿Está? Y la topología token funciona en la topología física anillo, ¿sí?, donde esa pelotita que les digo, que es una señal, va girando por todo el anillo, el que lo agarra es el que transmite, ¿sí? Pero, profe, en el caso que no puede pasar que lo agarren dos o más computadoras a la vez. No, en la topología token agarra uno y transmite uno, ¿sí? Claro, pero si está la necesidad de transmitir de otro equipo. No te entiendo, ¿cómo la necesidad de transmitir otro equipo? O sea, esto vos pensás, Gabriel, que para nosotros es totalmente transparente. Yo no tengo que configurar nada acá, ¿sí? Yo conecto las computadoras físicamente en un modo anillo, ¿sí? Uso la topología broadcast, ¿sí? Esperen que me acuerde el nombre del protocolo.
no me acuerdo si era X25, un protocolo que usan los mainframe para transmitir, ¿sí? Eh, Viaja tan rápido esa señal testigo entre un dispositivo y el otro, ¿sí? Que si uno no lo tiene, inmediatamente va a transmitir el que está al lado, ¿sí? Pero eso no lo configurás vos, ¿sí? Eso no lo tenés que configurar vos. Automáticamente, o sea, transparente para vos como administrador es saber cuál de los hosts tiene la señal testigo. Claro, pero yo a lo que voy. Una vez, ponele, el que tiene la señal testigo es el que transmite. Pero Sí, mientras ese está transmitiendo, los otros, o sea, los otros están en modo esperando o... no, lo que pasa es que por ahí el error, ¿sabes cuál es? En que nosotros pensamos que se trata de transmitir un archivo o transmitir un mensaje, es de establecer las conexiones en la red, ¿sí? No es que vos, por ejemplo, querés mandarle un archivo a alguien, ¿sí? Y tenés que esperar que una computadora reciba esa señal testigo para transmitir ese archivo, ¿sí? Sino es la manera en que los dispositivos se están conectando entre sí. ¿Está? Ah, está bien, está bien. Por eso yo le ¿Sí? preguntaba, porque yo me imaginaba eso. No, no, Eh, claro, no. que un equipo, mientras un equipo lo usa, el otro esperaba por ahí. No, O no, no, sea, no, no, no. Es totalmente transparente para nosotros. ¿Sí? Nosotros como usuarios no tengo idea y no me interesa para nada saber quién tiene la señal testigo. De eso se están encargando los cables y la topología broadcast para establecer, ¿sí? Cuál es de esas computadoras que recibió esa señal y está lista para transmitir. Transmitió, listo, hizo lo que tenía que hacer y largó la señal testigo para la siguiente. ¿Sí? sí, 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 ¿Está? sí, ahora entiendo. Bien, igual ya les digo, no nos adentremos mucho en este tema porque ya sería hacernos muy específicos en algo que tiene que ver con la administración de redes. Ahora, profe, ¿estos tipos de redes te lo hace un software o lo haces vos desde el hardware, vendría a ser? ¿Con cables o...? Son las dos cosas, porque vos al establecer la conexión anillo, ¿sí? ¿Cómo explicarte? Las conexiones entre las computadoras que usan la topología anillo no tienen nada que ver con lo que vos tenés enfrente de tu casa ahora, enfrente de tu vista, ¿sí? Con esos cablecitos de red común y corriente. Son unas fichas muy parecidas a los relay de los autos que encastran una con otras, ¿sí? Algunas usan cobre para transmitir y otras usan fibra, ¿sí? En modo anillo. Ah, claro, no utilizan cable de red. No usan el cable de red, O sea, el cable de el red cable este que UTP. conocemos nosotros. Claro, No usan cable UTP. De UTP, hecho, sí. en una pyme, ¿sí? En una pequeña organización, es muy raro que vos uses la topología broadcast, perdón, la topología token, ¿sí? Eso se usa en las grandes computadoras, en los mainframes, ¿sí? Sepan que existe, ¿sí? Sepan que existe porque si nos metemos acá se nos va a hacer una confusión terrible. Es ¿Está? que, o sea, para el que se quiere especializar en eso, todo esto lo ve en profundidad. Yo Sí, no sabía que había estos tipos de redes, póngale, y hace 1000 años que uso computadora, pero no sabía. lo que pasa que no, la topología lógica de transmisión de tokens no se usa en las computadoras de escritorio, ¿sí? O en las redes pequeñas, ¿sí? Las usan las grandes organizaciones, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. ¿Está? Bueno, ahí hay un dibujito para que vean que todas las topologías pueden convivir una con otra, ¿sí? Una gran red puede tener en un segmento una topología bus, en otro segmento una topología estrella, en otro una topología anillo, ¿sí? Bien. Bueno, había algunas preguntas. Yo me mandé la macana de cerrar la actividad, ¿sí? Para poder compartirla ahora con ustedes, ¿sí? La que había subido en la plataforma del instituto. Pero bueno, una de las
de las consignas, ¿alguien se las acuerda? ¿O les quedó alguna duda de esas preguntas de la actividad que les dejé la semana pasada? Solamente la de estructura OSI, pero era porque lo había subido mal, ¿no? No, la del modelo OSI no estaba mal, la que estaba mal era la de las imágenes, ¿sí? Después cualquier cosa, buscá, Mónica, buscá la consigna que te parecía que estaba errónea y mandame un mensajito por la plataforma, que lo A ver, resolvemos ahí en la plataforma. espera, a ver si ve. ¿Eh? ¿Dónde está? Espera que voy a ver si se ve. No me veo yo. Pero, ahora, después, a ver, Esa, para que te voy a poner acá en pantalla. la que tenemos que llenar con esa. Sí, a ver, física es la de abajo de todo, enlace de datos, red, transporte la 4. Eso está bien. Ese es el orden correcto, claro. Claro, me la puso como errónea a mí lo que puse y copié de acá. Por eso Y preguntaba. mantuviste. El tema, profe, era que no sé en qué parte del recuadro había Ah, que bueno. la Mirá, palabra. mirá, Porque a Gisela, mí eso. me saltó como que no sabía si la parte del circulito o la parte de la palabra. Me Claro. saltó como que dos puse bien nada más y lo puse así como estaba. Bueno, esto me sirvió a mí para saber si esta actividad la puedo llevar adelante en un parcial. Mónica, cuando preparé la actividad, vos en la plataforma tenés que escribir las coordenadas donde querés que entre la imagen. Si te moviste un poquito, por ahí te la marca como errónea. Ah, está bien. Así que, Era bueno, eso entonces. claro, claro, por ahí puede ser eso, ¿sí? Lo que había que hacer era arrastrarle y que quede bien adentro del cuadradito. Claro, y centradas. Y yo las mías no quedaron centradas, quedaron Ah, claro, corridas. claro, puede ser eso entonces, puede ser eso. Ok. ¿Sí? Bien, bueno, justamente el tema que seguía era ese, el modelo OSI. Profe, ¿la va a volver a subir a la actividad esa, no? ¿O no? Ya. No, la resolvieron, en todo caso, ¿sabés qué voy a hacer? La voy a subir resuelta, ¿sí? Para que vean cómo eran las respuestas Claro, correctas. está bien. Eso sí lo voy a hacer. Bueno, para no extenderme mucho más en el tiempo y arrancar con los medios, ¿sí? Eh, el modelo OSI. Yo les había dicho cuando empezamos a hablar de redes que cuando comienzan las empresas a usar redes, había un problema de estándares que ningún fabricante se ponía de acuerdo con el otro y era muy difícil hacer que dos tecnologías de red compartan recursos, ¿sí? Faltaba estandarización. Así que bueno, allá por la década del 80, mediados de los 80, la Organización de los Estándares Internacionales estableció el modelo OSI, un modelo en capas, ¿sí? Que el principal objetivo que tiene, ¿sí? Es simplificar la enseñanza en red. ¿Sí? Eh, no me interesa que sepan qué es lo que pasa en cada una de las capas, qué es lo que pasa en la capa 1, qué es lo que pasa. No, simplemente que reconozcan las ventajas, ¿sí? Que reconozcan las ventajas de ese modelo OSI. Si tengo un gran problema, ¿sí? Lo puedo reducir en pequeñas partes para que ese problema sea menos complejo. ¿Sí? Observen una de las primeras ventajas, reducir la complejidad. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Esto que decía, estandarizar, ¿no? Hacer que los estándares, digamos, se lleven a cabo, ¿no? Que los fabricantes usen estándares para que los usuarios de red no tengan problemas de compatibilidad, ¿sí? Bueno, facilidad en técnica modular, ¿sí? Que se puedan transportar los distintos componentes que forman parte de la red, ¿sí? Interoperabilidad de la tecnología, acelerar la evolución y sobre todo simplificar la enseñanza y el aprendizaje. Piensen el modelo OSI de esta manera. La capa de aplicación es la que más cerca está nuestro como usuarios. ¿Sí? Yo estoy en mi computadora por enviarles un correo electrónico a ustedes,
estoy trabajando en la capa 7, ¿sí? Estoy en la capa de aplicación. Hay una aplicación que está por usar el correo electrónico para transmitir, ¿sí? Yo tengo que entender los datos como tales. Yo no puedo mandar ceros y unos, me volvería loco. Entonces la aplicación, capa de aplicación, la que está más cerca del usuario. Y a medida que las aplicaciones, perdón, las capas van bajando, ¿sí? Los datos se van transformando de capa en capa. Cada capa agarra los datos y los prepara para la capa siguiente. ¿Hasta qué? Hasta convertirlos en la capa física en ceros y unos, ¿sí? Yo por acá tenía un simulador, se los voy a compartir para que lo vean, ¿sí? Pueden ver como acá, a medida que el operador escribe un correo electrónico, los datos, ¿sí? Van avanzando, ¿sí? Pasan por la capa de aplicación, ¿sí? Están tratados como datos. Chicos, chicas, yo necesito escribir palabras, números, no puedo escribir datos comprimidos, ceros ni unos. Sin embargo, una vez que yo terminé de escribir los datos en la capa de aplicación y los quiero mandar por correo electrónico por correo electrónico o por lo que fuese, quiero transmitir un archivo a un servidor FTP, ¿sí? O quiero subir un contenido a la nube, estoy usando una aplicación que mis datos los va a convertir ¿a qué? A ceros y unos, ¿sí? Entonces fíjense cómo los datos se segmentan, se convierten en segmento de datos, ¿sí? Después en paquetes, después en tramas, ¿sí? Hasta que se convierten en ceros y unos, en impulsos eléctricos. Ahora, profe, esto de la aplicación en todo lo que es informático se usa, o sea, usamos una aplicación, ya Sí. sea, como dijo, mandar un mensaje o como hasta mandar un WhatsApp web. También, lo que sea, vos vas a trabajar con datos, palabras, números, letras, oraciones, imágenes, video, sonido, ¿sí? Pero por el cable, por el medio físico, no pueden viajar datos, tienen que viajar impulsos eléctricos, ¿sí? Ceros y unos para nosotros, ¿sí? Entonces, el modelo OSI, al pasar de capa en capa, va haciendo eso, va preparando eh, entre una capa y la otra los datos hasta convertirlos en ceros y unos, ¿sí? Que es la manera que tienen los dispositivos de red de comunicarse entre ellos, ¿sí? A ver si encuentro por acá, esto no. Bueno, se dan cuenta acá en este otro dibujito, fíjense que entre dos computadoras que están conectadas de manera remota, ¿sí? En ambas capas de aplicación, ahí arriba va a estar el usuario, ¿sí? Usando el WhatsApp web, como decía Gabriel recién, o por transmitir un archivo por correo electrónico, o por enviar eh, eh, por subir un archivo a un servidor FTP, como les decía recién, o usar una sesión de Telnet, yo como usuario en nivel de capa de aplicación, ¿sí? Ya en la capa de presentación, listo, el usuario desapareció. Los datos empezaron a encapsularse. Fíjense que se habla de flujo de datos y flujos de datos. En las primeras tres capas hay una pequeña encapsulación hasta que en la capa de transporte, ¿sí? Se segmentan esos datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la capa 3, en la capa de red, ahí aparece el router. El router necesita tener los datos con un tipo de encabezado para saber a quién se los tiene que enviar, ¿sí? Voy a parar acá porque ya vamos a hablar de dispositivos de red, ya vamos a hablar del router, ya vamos a hablar del switch y ya vamos a hablar de las placas de red y de las antenas. Entiendan esto, ¿sí? Cómo los datos se van transformando de datos propiamente dichos a ceros y unos, ¿sí? Profe, sería un compilador, algo así. Bueno, el compilador, claro, hace eso. Lo que vos escribiste en el lenguaje
en el lenguaje de programación comprensible por el programador, el compilador lo transformó en ceros y unos. Claro, Claro, exactamente. profe, y ahí en la etapa de red que dijo que es del router, que tiene que tener, el Sí. router que utiliza la asignación que vos le pongas a cada equipo, ¿no es cierto? El router vos lo vas a configurar, ¿sí? El router es un dispositivo inteligente, se dice, ¿sí? Que vos lo podés configurar para que él tome decisiones. Esas decisiones las toma con los datos acá, en esta capa. Tienen que tener un encabezado, ¿sí? Y los datos propiamente dichos, pero ya más en forma de ceros y unos que en forma de datos, ¿sí? Claro, sí, sí. Si vos tenés la capacidad de hacerte diminuto y meterte en el cable y llegar adentro del router no vas a entender nada, ¿sí? Porque no va a haber más fotos, no va a haber más palabras, ni números, ni nada, ¿sí? Claro, se utilizaría ya el lenguaje propio de la computadora. Un, un- un, eh, no sé si lenguaje es la palabra, pero un tipo de dato que se parece más al cero y al uno que a las palabras nuestras. ¿Está? Sí, sí, Bueno, profe. eso es lo que quería que entiendan del modelo OSI. Cuando veamos los dispositivos de red, van a ver que hay dispositivos de capa 1, dispositivos de capa 2 y dispositivos de capa 3. Pero bueno, los vamos a ver más adelante, ¿sí? Eso con respecto a lo que vimos hasta la semana pasada. Vamos bien por ahí, ¿no? Sí, profe. Bueno, parate porque tengo la garganta ya media detonada. Me tomo mate. Bueno, vamos a la clase de hoy, ¿sí? A ver, acá alguien me preguntaba algo por la sala de chat. Ah, Victoria. Sí, vamos, arrancamos, Victoria, seguimos entonces. Bueno, la idea de la clase de hoy es reconocer los tipos de medios que enlazan las redes, ¿no? Con las que se conectan los dispositivos que forman parte de una red, ¿sí? Eh, medios de transmisión, decimos, acuérdense que las transmisiones son siempre con impulsos eléctricos, ceros y unos, ¿sí? Bits, ¿sí? Bits. Ustedes van a escuchar, esperen que voy a cerrar, no voy a cerrar nada acá, sino que voy a abrir un PowerPoint. Y voy a escribir acá, a ver si saben qué es esto. ¿Saben qué quiere decir eso? Megabyte por segundo. Era un bit por segundo, sí. 1.000.000 de bits por segundo. ¿No? Exactamente. Megabits, ¿sí? Megabits, no megabyte. Megabyte hubiera sido eso, con una B larga mayúscula, ¿sí? Megabit es la unidad, ¿sí? La unidad de transmisión de las redes, ¿sí? En millones de bits por segundo. Entonces, los medios de transmisión lo que hacen es transmitir bits. Hay medios físicos, ¿sí? Que son los que vimos recién en la topología física, ¿eh? Que son los Ahora, medios, un megabit, ¿cuánto sería, profe? 1 millón de bits en Un un, millón, está un bien. millón de bits, sí. Por segundo. Un Mbps es 1 millón de bits por segundo. Un Claro, megabit es 1 millón de bits. sí, sí. Bien. Entonces, medios físicos, acuérdense, los que son físicos, se pueden tocar los cables, ¿sí? Y reconozcamos las características de esos medios físicos que son mucho más rápidos que los medios no guiados o inalámbricos, ¿sí? Entonces, si uno quiere establecer conexiones rápidas, y casi siempre conviene llevar adelante esas conexiones con cables, ¿sí? Son inmunes frente a las interferencias, ¿sí? Los cables no sufren interferencias, ¿sí? ¿Saben cuál es la única interferencia que puede llegar a sufrir un cable?
bueno, primero que se corte, ¿no? Obvio, no lo pise. Segundo, que te lo roben, profe, para derretirlo. Aparte, hoy estaba viendo acá en Rosario, no sé cuántos metros de cable se robaron para fundirlo, sí. Pero, ¿saben cuál es una de las causas de interferencia sobre los cables? Los tubos fluorescentes. En los centros de cableado, ¿sí? Esperen que me acuerde el nombre, se me hizo una laguna. El backbone, ¿sí? Hay un backbone que es el lugar donde los cables se concentran y el administrador se pone a ver todas las conexiones, ¿sí? Donde confluyen todos los cables de toda la empresa. Si yo tengo ese backbone, ¿sí? Ese centro de cableado iluminado con luz fluorescente, ¿sí? Con tubos fluorescentes, tiene como una especie de impedancia, de inducción, ese tubo que hace que el cable sufra interferencia. Entonces, nunca conviene pasar un cable de red cerca de un tubo fluorescente. Ahora, tubo fluorescente, ¿cuál es, profe? El tubo común de la luz que vemos en cualquier lado. Claro, el tubo largo que cada vez se usa menos, ¿no? Cada vez se usa menos, ¿no? Hoy la tecnología LED lo quitó del mercado, de escena al tubo Claro, fluorescente. claro, sí, te venden el tubo, pero es LED ahora. Claro, ¿sí? Profe, Sí, Francisco. pasar un cable de red cerca de cables eléctricos, ¿generan también interferencia? No. Viste que el cable eléctrico también tiene impedancia, pero esa Claro, por impedancia eso. no interfiere. Y vos, igual, siempre que uno hace una instalación de red, se sugiere, ¿no?, que los cables de electricidad vayan por un lado y los Y cables de los... datos vayan por otro, ¿sí? Pero Ujú. más que todo, ¿sabés con qué tiene que ver? Con un tema de peligro, Francisco, ¿sí? Muchas Claro, veces uno mete la mano para tocar los cables o por no quedarte pegado, ¿sí? sí, se entiende. Las Sí, más que bandejas, nada el las tema del bandejas piso transportadoras de contacto. cables tienen divisores esas bandejas. Y los cables canal plásticos también tienen divisores, ¿sí? Para que por un canal vaya la electricidad y por otro los datos, ¿sí? Está bien. Bien. Bueno, características simples. Ahora, Fáciles profe, de usted usar. dice, de los cables también cuando... A mí me pasaba que yo tenía todos los cables cuando tenía Speedy, todos cuarteados y eso provocaba microcortes, Ah, según bueno, Telefónica. claro, sí, Eh, sí. Eso es Eso una también falla. es una falla, claro. Sí, es una falla física. Por eso el cable no sufre interferencias. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahora van a ver que cuando hablemos de los medios inalámbricos, sufren interferencias. Si hay obstáculos en una red inalámbrica, y voy a ver perjudicada mi conexión, ¿sí? Entonces, los medios físicos son rápidos, no tengo mayores problemas con las interferencias, ¿sí? Fíjense que hasta ahora hemos hablado de cable, pero no hablamos de la fibra todavía. La fibra óptica es un medio guiado y no es un cable. Pero es físico también, ¿no? Claro, sí, es físico. Es un hilo de vidrio, ¿sí? Es un pequeño pelito de vidrio que justamente se caracteriza por ser tan veloz porque esos ceros y unos no viajan como impulsos eléctricos, sino que viajan como haces de luz. Entonces por eso son mucho más rápidos. Ahora, profe, la velocidad, ¿viajan a la velocidad de la luz? Viajan rapidísimo, ¿sí? Porque Viajan si es una luz, tendría que no, viajar a esa velocidad. no porque también hay una limitación física que tiene que ver con el ancho del pelito ese de vidrio, ¿sí? ¿Está? Aparte rebota, si no me equivoco, ¿no? Va Sí, rebotando. claro que sí, claro que sí. Y bueno, y otra de las características es que los medios guiados son fáciles de instalar, ¿sí? Acá no hay que poner antenas ni nada. Te compras un switch, conectás los cablecitos de un switch a otro, ¿sí? O de un router a un switch y haces que tu LAN funcione. ¿Está?
Así que bueno, esas son las características fundamentales de los medios físicos o guiados. Les cuento algo de la fibra óptica. El vidrio es un material muy frágil. De hecho, sabemos que si se cae una copa, se cae un plato, se rompe. ¿Sí? La fibra también se rompe porque es de vidrio. Es cara, es muy cara. Ustedes no van a armar una LAN con fibra óptica. ¿Sí? Sería esta relación costo-beneficio de la que hablábamos, que vienen a mejorar las redes, no tendría sentido si instalo fibra óptica en una LAN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gastaría mucha plata. ¿Y por qué aparte es cara también la fibra? Por los materiales con que está hecho. La fibra hay que protegerla. Ese hilo de vidrio que transmite los haces de luz está recubierto con el material de los chalecos antibalas, con Kevlar, ¿sí? Y aparte después tienen una cobertura plástica, ¿sí? Y muchas veces esa cobertura plástica viene hasta con veneno para las alimañas, ¿sí? Los cables estos son todos subterráneos y una gran amenaza para los cables son las ratas, ¿sí? Las ratas se liman los dientes en los cables y muchas veces cortes de luz, cortes de cable han ocurrido porque los roedores comieron los cables, ¿sí? ¿Sabían eso? Sí, profe. ¿Sí? Saben que hace poco en Luján, solo hace 4 o 5 años atrás, había una campaña para exterminar las ardillas, ¿sí? Porque hubo un momento en que muchas casas de un pueblito de Luján se quedaron sin cable, porque las ardillas se limaban los dientes con los cables de la televisión y Tendido eléctrico, sí. lo rompían, claro. ¿Sí? Ahora, profe, supóngase que usted en una LAN, no sé, una rata corte el cable en cierto lado, ¿no? Sí. Eh, ¿Hay que desarmar todo para fijarse más o menos o hay No, no. posibilidad de detectar justamente Según- dónde está el corte? Hoy hay tester, hay herramientas de detección muy simples que permiten detectar cuál es el cable que está cortado. Y hay herramientas muy complejas que permiten determinar cuál es el cable que está cortado y en qué lugar. ¿Sí? ¿Está? Claro, Este, claro, porque póngale que no sé, a ver, si lo mordió una rata es porque muy a la vista no está el cable, está dentro de una cañería o algo por el estilo. Y creo que en una empresa grande puede cortarse en cualquier lado y es un quilombito sí, sí, encontrarlo. sí, claro, te volverías loco. ¿Te imaginas lo que sería? Tendrías que empezar a comprobar segmento por segmento dónde está la falla. Claro, ¿Sí? claro, sí, sí. Claro. Y una vez que encontrás el segmento, puntualizar en qué parte de ese segmento está. Hay una herramienta, Luego, sí, algo había pasado cuando se había caído la red acá en Argentina, que se había cortado el cable principal de entrada al país que está por el océano. claro, Si no malinterpreto, estaba cerca de la playa de, no sé si era Mar del Plata o no sé qué playa era, ahí ya se me fue, las pero toninas. pasado eso. Sí, 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 eso fue hace algunos años también. Sí. Eh, eh, por eso, digamos, las fallas con los medios guiados son por rupturas físicas, ¿sí? Algo lo pisó, algo lo estranguló y ese cable o esa fibra se rompió. ¿Está? Bien. Ahora, profe, la fibra con tan solo doblarla mucho ya se rompe. No porque está cubierta de Kevlar, no la vas a romper. Yo te doy un alicate para que cortes un tramo de fibra y no lo vas a poder romper. ¿Sí? O sea, vas a tener que hacer mucha fuerza, vas a tener que esmerarte mucho. ¿Sí? Pero yo, ¿por qué no? Vi cómo es el cable, que es un filamento, que es, o sea, un cable redondito, bien finito, pero no sé si tiene la flexibilidad de un cable
Uno que yo agarra un filamento de cobre y lo puede doblar miles de Sí, veces. si vos agarrás el filamento de cobre y lo empezás a mover, en algún momento podés llegar a romperlo, ¿sí? Si lo prensás al doblarlo, ¿sí? Y la fibra también, si tironeás la podés romper, ¿sí? Pero lo que pasa es que, insisto con esto, la fibra está recubierta por un material que la protege, ¿sí? Sí, sí. Bien. Bien, eso por un lado, los medios guiados. Y los medios no guiados son aquellos donde no hay un medio físico. Los datos, estos ceros y unos que se transmiten entre una antena y la otra, están esparcidos por el medio ambiente. Ahora yo esto en el aula les hubiera dicho a ustedes, si estuviéramos en el aula, que entre nosotros hubieran ocurrido un montón de sucesos con ondas electromagnéticas que no vemos. ¿Por qué? Porque mi teléfono está constantemente recibiendo señales 4G para saber si está conectado a la antena. ¿Sí? Y ahora mi teléfono también está transmitiendo una señal Wi-Fi. O sea que hay ondas de diversa magnitud conectándose a dos antenas distintas de mi teléfono. ¿Sí? Ondas esparcidas por el medio ambiente. ¿Sí? Y piensen, la radio AM, la radio FM, ¿sí? Están. ¿Sí? Nosotros no las vemos, pero ahora acá en mi casa y en la casa de cada uno de ustedes hay ondas, hay un montón. ¿Por qué prenden la radio y anda? Porque la antena de la radio está recibiendo esa onda de FM o de AM. En sí, profe, la onda, esos tipos de ondas, ¿es lo mismo, es la misma onda que uno, o sea, que la del sonido? O sea, No, 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 cada uno tiene un espectro distinto, ¿sí? Valores distintos, ¿sí? No se maneja con el espectro de las ondas del sonido, para Ah, nada. claro, claro, por eso no es lo mismo que las ondas del sonido. O No, no, sea, porque imagínate, estaríamos escuchando todas las ondas ahora, Gabriel. claro, ¿Sabes qué sí, digo? pero hay tonos de sonido, de ondas, o no sé si son muy bajas o muy altas que no las detectamos nosotros. Claro, no, son ondas que se manejan en otro espectro, ¿sí? Bueno, características de estos medios, ¿sí? Eh, en un momento yo les tenía que decir que no eran tan rápidos. ¿Por qué? Porque el Bluetooth no es rápido, porque el infrarrojo no es rápido, ¿sí? Porque la red 3G, que ya empezaba a transmitir datos, tampoco es rápida, ¿sí? Pero cuando aparece Wi-Fi, ya nos encontramos con que aparecen 54 Mbps, ¿sí? Esta es la velocidad del Wi-Fi, ¿sí? En condiciones óptimas, ¿no? Obvio. ¿Las del Y cable cuánto entonces, profe? la del cable, por ejemplo, el Ethernet transmite a 100, ¿sí? Claro, el doble. Claro, sí. Pero bueno, por ejemplo, la red 4G, ¿sí? Transmite más rápido que el Wi-Fi, ¿sí? En condiciones óptimas, la red 4G transmite hasta 100 Mbps, ¿sí? Y hace un ratito, digo, voy a averiguar antes que me pregunten los chicos de sistemas. La red 5G, que ya está en funcionamiento en 19 países, transmite a 10.000 Mbps, o sea, a 10 Gbps, ¿sí? Tan rápido como la fibra, ¿sí? Tan rápido Ah, como la pero fibra. la fibra llega a eso. Sí, claro, claro que sí. Sí, sí, y más, O y sea más. que nosotros estamos en la prehistoria. Lo que pasa que los proveedores no te pueden dar todo este ancho de banda a vos como usuario, ¿sí? Eh, Primero, estos paquetes que nos ofrecen nuestros proveedores, ¿no? Contratá Telecentro, 100 Mbps.
Mentira, mentira. Son nombres comerciales, ¿sí? Te regalo un Mercedes-Benz si podés conectarte a 100 Mbps en tu casa. Es mentira, ¿sí? ¿Ah? Bueno, yo tengo el plan de Telecentro de 50. Sí. Yo soy uno más de lo que dice que 50 megabytes yo no creo que me estén dando porque es una velocidad terrible allá 50. Claro. Sin embargo, uno cuando entra a un medidor de velocidad le tira eso, o sea, le tira 40 y pico, que es lo razonable. Pero puede ser o miente. Ese medidor está de la puerta de tu casa para afuera, ¿sí? Está de la puerta de tu casa para afuera. Cuando llegó a tu casa, esos 50, ¿sí? Sufrieron latencias, perdón, se perdieron esos 50 Mbps y aparte se comparten con todos los dispositivos que hay en tu casa, ¿no? O sea que nunca vas a tener 50 ni 100, aparte porque nunca te los dan. Claro, sí, sí, sí. Bien, entonces esto que les decía de que no son tan rápidos, eso era antes, ¿sí? Sobre todo con el Bluetooth, con el 3G y con el infrarrojo. ¿Saben lo que tardaba transmitir un archivo en infrarrojo? Tenías que enfrentar los dos dispositivos y no alejarlos a más de 5 metros, porque si te Había alejabas a más teléfono, de sí. 5 metros, perdías la conexión. La primera forma de comunicación antes del Bluetooth era la infrarrojo. Los teléfonos antiguos se transmitían así. ¿Te acordás? Claro. Y vos a Sí, la sí. computadora le podías comprar un adaptador infrarrojo y transmitir desde un teléfono. Pero olvídate, no sé, transmitir un archivo de 1 mega. Ahora, profe, ¿quedó obsoleta esa tecnología o se debe seguir Sí. usando en algunas cosas? A ver si alguien puede saber que se le ocurra dónde se usa el infrarrojo. En Desde la el oscuridad. control hacia la tele, profe. Sí, Gisela, sí, del control remoto de la tele. Ahí tenemos infrarrojo. ¿Sí? Ahí tenemos infrarrojo. ¿Sí? Es una de las pocas señales de infrarrojo que quedan. Bueno, de paso también, ya que están, les cuento un truco para saber cómo, por ahí lo saben ustedes ya, cómo saber si el control remoto de la tele tiene pilas. Si ustedes le Enfocar disparan con a la... la camarita del celu, profe. Claro, ¿qué pasa si le disparás a la cámara del celu, Gisela? Se enciende la luz blanca del control, si es que Claro, funciona. exactamente. Si no Si vos- prende, no funciona. Solo se exactamente. ve a través de la cámara. Exacto. Bueno, ya saben cómo determinar si el control remoto funciona o no. Dispárenle a la cámara del teléfono y tienen que ver una lucecita que parpadea. ¿Sí? No lo sabía, profe. Sí, sí. Después pruébalo. Ahora cuando cortemos, fíjate, vas a ver. Ya lo veo a todos dentro de 20 minutos, media hora, disparándole al control remoto al celular de cada uno. Yo lo aprendí el otro día porque me quedé sin control y Telecentro no me lo iba a traer. Bueno, ¿viste? Andaba Sirvió. buscando control. Bueno, entonces, características de los medios inalámbricos, ¿sí? Amplias distancias de cobertura. Y acá las ondas electromagnéticas realmente le pasan el trapo a los cables, ¿sí? Porque la señal inalámbrica tiene mucho más margen de cobertura. Un cable de red, si vos querés instalar una LAN, ¿sí? Entre mi computadora, supóngase que estoy en un edificio que ocupa una manzana, en un edificio de una gran organización. Después de 100 metros la señal se pierde, ¿sí? La señal en el cable de red se pierde. 100 metros nada más, ¿sí? Esto con las antenas no pasa. Las antenas tienen distancias kilométricas, ¿sí? De hecho, hasta el Wi-Fi. ¿Saben cuál es la distancia de cobertura del Wi-Fi estandarizada? De un router así, de poner el router de Telecentro. No, el estándar, ¿sí? Yo te digo a vos que 300 metros, dice. ¿Cuánto? 300 metros, dice. Sí, 300 metros, Mónica. Si todo está como corresponde, los dispositivos están estandarizados, las antenas también,
la transmisión Wi-Fi tiene que soportar 300 metros de un dispositivo. Lo cual no es real. Acá Por más o supuesto. menos 150 metros, por lo menos en mi barrio. Sí, y en mi casa yo llego a la esquina y pierdo el Wi-Fi. No tengo más señal. ¿Sí? Pero bueno, eso tiene que ver ya con la calidad de los dispositivos que tenemos, con la calidad de la señal que nos mandan también, ¿sí? Pero sepan que en condiciones óptimas y todo bien estandarizado, tiene que hacer que el Wi-Fi transmita hasta 300 metros, ¿sí? Profe, las paredes, por ejemplo, Claro, acá en mi casa sí, hay 3 paredes después del, ¿cómo se llama? Del aparatito, no me sale el nombre ahora. del router, sí. Sí, Sí. ¿se corta la señal por las paredes? Sí, claro. Ah, Fíjate que, a ver si lo dice ahí, bueno, no lo dice, me parece en el apunte, pero una de las desventajas del, de las señales inalámbricas son las interferencias, y una pared es una interferencia física, ¿sí? Cuanto más paredes haya en tu casa, más le va a costar al Wi-Fi llegar al dispositivo que esté más lejos. claro. Sí, Profe, porque yo camino de acá a media cuadra de mi casa y me llega todavía. Pero acá Claro, estoy mucho más cerca, pero es por las paredes claro. que se me corta. Las paredes tomalos como interferencias, ¿sí? Son objetos físicos que interfieren en las ondas, ¿sí? Claro. ¿Vos, Francisco, querías decir algo? no, un simple comentario que de una experiencia que puso un timbre inalámbrico adentro del portero eléctrico que es de metal y no funciona justamente por lo metálico. El problema Sí, de lo inalámbrico es justamente es eso, si la casa no es en sí el concreto, sino es la columna que está hecho de acero, ¿no? Y eso es lo que genera la interferencia. está espectacular el ejemplo que diste, Francisco. ¿Y sabés con qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con algo que se llama la jaula de Faraday, ¿sí? Faraday era un físico que había determinado que las ondas electromagnéticas se inhiben ante una cobertura de cobre, ¿sí? Si vos enmallás, vos querés tener tu búnker inviolable, enmallalo con cobre y la señal no llega ahí adentro. Exacto, sí. ¿Está? Bueno, igualmente acá en los bancos pusieron un repetidor, o no sé, es un inhibidor de señal, pero es otra cosa, no es eso. Es para que la gente no pueda enviar ni recibir mensajes, es Claro, algo claro, distinto. claro. No, esto se llama jaula de Faraday. Hay una película que me parece que cuando comenzamos a cursar esta materia yo se las recomendé para que la vean. Transcendence. ¿Sí? No sé si la vieron, se las recomiendo para que la miren. Se las comenté, ¿no? No, no recuerdo, profe. ¿Me ¿No? repite el nombre? Te lo escribo acá en Dale. en el cuadrito de chat. Esperá que lo vamos a buscar acá. ¿Sí? Más fácil con la compu. Ahora yo, profe, igualmente no voy a, o sea, no entiendo el tema de cómo pasan estas ondas, cómo pasan a través de una pared, no lo puedo entender. Y Me pasan. vuelvo loco pensando, porque no lo puedo entender cómo pasan, o sea, cómo, en la lógica que nosotros, que yo al menos tengo, no me cabe entender cómo pasa una onda a través de una pared que no tiene agujero, no tiene nada. Pensemos, mira, ¿sabes en qué, Gabriel? En esto de las ondas. Cuando vos te sacás una radiografía, hay algo que está atravesando tu cuerpo. Hay algo que atravesó tu carne, tus músculos y tus venas y tus órganos. Lo único que no atravesó fue tu hueso, para que vos puedas saber si está fracturado o no. Entonces, sí, la verdad que desde la física yo no sé cómo explicártelo eso, pero ocurre, ¿sí? Claro, porque desde la física es como traspasar, no sé, es un fantasma, traspasa la pared, no. Se traspasa la materia, ¿sí? Claro, claro, se teletransporta, por así decir, también, porque traspasa algo sólido que no tiene, o al menos sólido por ahí para nosotros, pero tiene partículas
por donde puede pasar las ondas, no sé, la verdad. Claro, esto de la radiografía por ahí es un ejemplo que te ayuda a poder, no sé si comprenderlo, pero a poder captarlo desde otra visión también. Y otra cosa también, pensá cuando pones la comida en el microondas. ¿Por qué se calienta la comida, Gabriel? Y porque Claro, hay... sí, sí, eso es otra de las cosas, la verdad que no. Es más, ese microondas que ustedes tienen, ¿sí? Tiene una jaula de Faraday. ¿Por qué? Porque si no tiene esa jaula de Faraday, nos prendemos fuego nosotros, ¿sí? Nunca se les ocurra, está bien que ahora los microondas vos abrís la puerta y se apagan, pero en un momento era un aparato poco seguro. Los primeros microondas, vos abrías la puerta y el aparato seguía emitiendo ondas. Por eso te decía que no te pongas a 1,5 metros, a menos de 1,5 metros de distancia. Pero ¿qué es lo que te puede llegar a pasar, profe? O Te sea, quema, te quema y te lastima, te daña. Son ondas electromagnéticas que queman tu cuerpo. algo invisible te rostiza. Totalmente. Y Hace la poco característica, salió una noticia de alguien que había trabado con un cuchillo la puerta para que el microondas detecte que estaba cerrado y se quiso secar el pelo con el microondas y se cocinó la cabeza. ¿viste? Eso lo conozco como un mito urbano, Pablo. Sí, ¿viste estas leyendas urbanas que dicen, ¿sabés que el amigo de un conocido se quería secar el pelo porque tenía que salir rápido, metió la cabeza en el microondas? Bueno, es una leyenda urbana, no creo que Con que alguien... deje nomás abierta la puerta, ya está. Te Sí, acercás un poco y. sí, sí, sí. Pero por eso el microondas tiene esa jaula de Faraday, ¿sí? Para evitar la propagación de las ondas. Profe, no sé si es algo similar, pero esto de, por ejemplo, acá cerca de mi casa hay una antena, no sé bien de qué es, acá a media cuadra. Sí. Eh, y bueno, y muchos vecinos querían juntar firmas para sacarla y porque decían que a la larga te despierta enfermedades. ¿Es algo así similar? Y yo, mira, no he leído ningún informe que me asegure de que Sí, las ondas electromagnéticas no son perjudiciales para la salud, ¿sí? No lo sí. sé, no lo sé, la Ah, verdad que por algo te dicen también que no duermas con el celular cerca de la almohada, cerca de tu cabeza, ¿no? claro. O que no lo Este, utilices cargándose. un poco, ¿sí? Eso Ujú. por ahí tiene más que ver con el tema de las baterías y que puedan llegar a explotar mientras se están cargando, ¿no? Que no Ah, estás en capullo y te quemes. Han pasado casos en el noticiero, hemos visto, ¿no? Que sí. fallan las baterías y explotan. Pero esto de que el celular quede en tu almohada, ¿sí? Mientras vos te fuiste a dormir, y yo escuché que no hay que hacerlo. Nadie me explicó por qué todavía, ¿eh? Para mí tienen miedo de explicármelo, porque si me lo cuentan, nos vamos a escapar un poco de la tecnología esta. Claro, claro, va a generar miedo. Sí, claro. Así que bueno, eh, ¿qué otra cosa de Ahora, las profe, qué raro que con esto, ¿no? Qué loco esto del microondas. Me quedé pensando, qué raro que no lo utilicen también como un arma de guerra, porque es peligrosísimo si así lo vemos. Un lo solo que pasa es microondas puede hacer ese daño a que una mal. persona. Claro, Habría que pensar cómo puede transmitir unidireccionalmente la onda, ¿no? Porque para lastimar a alguien, si vos querés hacer un arma, tendrías que salir como un rayo que le pega al otro. claro, pero así todo, si transmite para todos lados, es una bomba de Claro, tiempo eso. claro, claro, claro. Por eso yo creo que ya lo habrán probado con fines militares y no habrá dado resultado. Por eso no lo usan. Eh, a ver qué dice acá. El microondas lo inventó el ejército de los Estados Unidos. Ahí dice Cristian. Comentario. Bueno, para no extenderme mucho más, factores climáticos interfieren en el desempeño de las microondas, ¿sí? Cuando digo microondas, digo ondas pequeñas, ¿sí? Ondas electromagnéticas. Los factores climáticos interfieren en el desempeño también.
Recién como contaba Gisela, las paredes dificultan la conectividad, los factores climáticos también, ¿sí? ¿A quién se le ocurre el ejemplo más notorio de que cuando hay problemas climáticos hay algo que falla? Y una de esas cuando tenía DirecTV, profe. Esa era la Cable. principal. Claro, claro, el cable por DirecTV, ¿sí? Primero, la lluvia, el agua hace interferencia sobre las ondas y DirecTV se ve mal. Es así. ¿Está? La lluvia. Con el GPS pasa igual. Cuando está nublado, la señal de GPS supuestamente dicen que no llega por ese motivo. Bueno, no sé, Exactamente. tengo entendido. Sí, y ¿sabes cuándo también, además de la lluvia, Francisco? Cuando hay alta presión. ¿Sí? Cuando hay O sea, alta presión atmosférica, o sea que hay mucha presión de la atmósfera sobre la Tierra, ¿sí? Eso hace que llueva, eso hace que las ondas bajen, entonces las antenas no las captan, ¿sí? La alta presión también suele ser un factor climático que interfiere en el desempeño de las antenas, ¿sí? mira, Bueno, profe, yo trabajaba en un lugar llamado Solunet, era Sí, técnico instalador así de internet, era Solunet. Daban internet o sea, Wi-Fi, con las sí, antenitas. sí. Y nosotros íbamos, poníamos una antena y te dejaban poner solamente, lo máximo que se podían hacer era 6 caños de 1 metro de altura. Bueno, Ah, cuando vos lo instalabas por primera vez, lo máximo eran 4. Y viste, y un día le dije al muchacho, le digo, ¿por qué cuando instalo por primera vez son 4 caños si en realidad son 6 lo máximo? No, me dice, ¿por qué? ¿Vos le instalás ahora 4 caños? Me dice. Y ahora pasa todo el invierno y por ahí en el verano le creció un árbol, le creció 1 metro más arriba y esa persona pierde la señal. Vos tenés que ir y te quedan dos caños más para poner, porque es hasta 6 metros, me dice. Pero claro, tenés un margen de 2 caños más. Ya si con 6 caños la señal no le llega, no le dan el servicio porque es para problemas. claro, que contrate otra cosa, sí, Claro, pero un árbol solo que le crezca en el radio de la antenita esa al nodo que le decían ellos, sí, te interfiere la señal. claro, claro, claro. Nodo, la palabra nodo, está buena, esa palabra tiene que incorporarla, ¿no? Cada nodo es cada punto que establece una conexión, ¿sí? ¿Eh? Bueno, desde la teoría a mí me interesa que sepan esto, ¿no? Las características básicas de esos dos tipos de medios, guiados, los cables y no guiados, las antenas, ¿sí? Siempre aparte que haya antenas, acuérdense que tiene que haber dos partes, una antena transmisora y una antena receptora, ¿sí? Bueno, después en la guía, en la página 9, se van a encontrar con las velocidades, ¿sí? Y hagamos un ejercicio solo para que después ustedes puedan resolver estos ejercicios que les anoté acá, ¿sí? El ejercicio 1, 2 y 3 de la página 9. A ver, voy a ir acá al PowerPoint y vamos a hacer una prueba rápido. ¿Tienen tiempo? Nos quedamos conectados 15 minutitos más. sí, sí. Bueno, Sí, profe. vamos a hacer una cosa, a ver. Acá tengo una computadora, supongamos que es eso, ¿sí? Acá tengo un teléfono, ¿sí? Eh, bien, supónganse que quiero descargar un archivo que pesa 400 megabytes, ¿sí? Esta computadora la tengo conectada
con Wi-Fi, ¿sí? ¿Sí? Yo les dije que la velocidad del Wi-Fi llegaba hasta 54 Mbps. Supongamos que por la pérdida de eficiencia que tiene el Wi-Fi y con todos los dispositivos que yo trabajo en mi casa, mi Wi-Fi está funcionando a 20 Mbps, ¿sí? O sea, mi Wi-Fi anda a 20 Mbps. Y tengo mi teléfono que está conectado en la red 4G, ¿sí? Y la red 4G, que también la velocidad óptima es 100 Mbps, pero supongamos que en este momento está funcionando al 50%, a 50 Mbps, ¿sí? ¿Cuánto va a tardar la descarga de ese archivo de 400 megabytes usando el Wi-Fi y cuánto va a tardar usando la red 4G? ¿Cómo resolveríamos este ejercicio? Y, profe, 400 dividido 20. Mirá, vamos a hacer una cosa para unificar las unidades, Gabriel. Sí, sí. ¿Sí? Yo tengo el archivo, lo expreso en megabytes, lo tengo que pasar a bits, Claro, ¿no? sí, sí, sí. ¿Por qué a bits? Porque las unidades de transmisión están expresadas en bits por segundo, ¿sí? Mirá, esto quiere decir 20 millones de bits en un segundo, ¿sí? Y esto quiere decir 50 millones de bits en un segundo. ¿Se lee ahí el PowerPoint o quieren que Sí, lo sí, hagan? profe. Perfecto. No, para, cuando termine voy. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a transformar estos 400 megabytes a bits, ¿sí? Profe, ¿Se primero hay acuerdan? que pasarlo a byte, ¿no? Claro, primero lo tengo que pasar a kilobyte, después lo tengo que pasar a byte y después lo tengo que pasar a bit. O sea que tengo que multiplicar 2 veces por 1024 y una vez por 8. ¿Eso lo vieron ya en alguna materia? Sí, profe, sería un byte, No, no lo dijo. lo multiplicamos primero por 8 y después por 1024, después por 1024. Bueno, se lo voy a explicar, así lo entienden todos. Nueva diapositiva. A ver si acá en la... Bueno. Las unidades de almacenamiento de la información, ¿sí? Se expresan en bytes. Byte. ¿Sí? El byte creció. Se transformó en... Esperen un segundito. Ya está. A medida que fue evolucionando la computación, las unidades de almacenamiento crecieron, ¿sí? Yo voy a parar acá en gigabyte. Hay un montón de unidades más, ¿sí? El giga, el tera, el peta, el zeta, el yota, todos, hay un montón, hasta el brontobyte, ¿sí? Yo me quedo acá en gigabyte, ¿sí? Un byte es igual a 8 bits. El
bit es la unidad más chiquitita de todas. Eso tienen que saberlo ya, ¿sí? Acuérdense que la unidad más chiquitita es el bit, un 0 o un 1. Una 8 celda, bits, por así decirlo, ¿no, profe? Como si fuera una celda, un casillerito. suponete, si lo querés tener en una especie de tarjeta con perforaciones, puede ser un agujerito o una celda. Pero Claro, sí. quedémonos con que es un 0 o un 1, ¿sí? Bien, el bit, ¿sí? Un byte es igual a 8 bits, ¿sí? Un kilobyte es igual a 1024 bytes. ¿Esto lo sabían? ¿Ya lo vieron en alguna otra materia? No No, sé profe. si... No lo vimos, pero igual se supone que algo tenemos que Lo saber. nombraron así, pero no lo vimos así, Bueno. digamos. Yo vi algo más o menos en la secundaria, pero ¿esto se trataba de unas formulitas o de algo así, Sí, de unos pasajes? son pasajes de regla de 3, pero yo les voy a enseñar una regla memotécnica que les va a resultar mucho más práctica. ¿Sí? Ah, ok. Sí, nosotros utilizamos regla de 3 simple para hacer los pasajes. Sería lo ideal, digamos, no sería lo ideal, sería completamente válido. ¿Sí? Ah, está Pero bien. ahora vamos a ver que cómo con una regla mucho más memotécnica vos te vas a acordar mejor de esto. ¿Sí? Ah, está bien. Entonces, un megabyte, ¿sí?, es igual a 1024 kilobytes. ¿Sí? Y un gigabyte es igual a 1024 ¿qué? Megabytes. Megas. Exactamente. Fíjense cómo una unidad es igual a 1024 de la anterior. Profe, ¿Sí? ¿siempre es así? ¿Ahora? Siempre, Porque siempre. yo hasta giga sabía que era así, pero después ya un tera no sabía ya si era. Sí, sí, claro. Un terabyte son 1024 gigas. Claro. ¿Sí? Siempre va subiendo de 1024 a 1024. De hecho, a ver, ¿ustedes me creen si yo les digo que peso 77.000 gramos? Y sabiendo que 1000 gramos es Claro. un... Sí, pero yo no hablo en gramos, hablo en kilos. ¿Está Claro. bien? Claro. Acá ocurre algo parecido. Necesitamos usar medidas más grandes porque si no tendríamos que hablar en cifras numéricas muy extensas. Entonces, esto es así. A ver si encuentro una flechita. No me gusta esto. Esperen un cachito que quiero. Acá. Ahora sí. Bien. Si yo tengo una unidad expresada en gigabyte y la quiero pasar a mega, ¿sí?, yo sé que un mega son 1024 gigas. ¿Sí? Para pasar de giga a mega tengo que bajar una unidad. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar por 1024. ¿Sí? Cada vez que yo bajo de una unidad a la otra, multiplico por 1024. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto que les dije. Cada unidad de arriba es igual a 1024 de la de abajo. ¿Sí? Si yo en cambio tuviese que subir de una unidad más chiquita a una más grande, ¿qué cuenta tendría que hacer? ¿Dividirlo? Claro, tendría que dividir por 1024. ¿Sí? Para pasar de kilo a mega, tendría que dividir. De mega a giga, tendría que dividir. ¿Sí? Y bueno, de giga a tera también tendría que dividir. La única que no sería así sería de bit a byte.
Exactamente. ¿Por qué no sería así, Gabriel? ¿Qué cuenta tendría que hacer? Y multiplicar el bit por 8 porque son 8 bits, un byte. Bien, Gabriel, sí. Entonces acá cuando paso de byte a bit, multiplico por 8. ¿Está? Entonces, Profe, una consulta, ¿siempre era, o sea, siempre había que respetar el orden o se podía saltar y, por ejemplo, pasar de giga a byte? No, primero había que no, pasarlo a sí, mega y después a kilo. sí o sí tenés que pasar por las unidades que lo van precediendo. Claro, Sí o sí. No, si vos querés pasar de giga a byte, tenés que multiplicar dos veces dos por veces. 1024. ¿Sí? Claro, Una está vez, bien, dos veces para llegar a kilobyte y tres veces a byte. Entonces, está bien. vamos a resolver el ejercicio. ¿Sí? Yo tengo que pasar estos 400 mega, acá, estos 400 mega, ¿dónde tengo este para resaltar? Bueno, no tengo. Los 400 megas los tengo que pasar a bit. Entonces, mirá, multiplico una vez por 1024 para pasarlo a kilo. O sea que 400 megas, ¿sí? Va a ser igual a 400 por 1024 kilobytes. ¿Sí? Va a ser igual a 400 por 1024 por 1024 bytes. Y va a ser igual a 400 por 1024 por 1024 por 8. ¿Está? De esa manera yo pasé los megabytes a bit. ¿Hacemos la cuenta? 400 por 1024 por 1024 por 8. ¿Sí? Bien. O sea que todos esos bits. Esto, los 400 megas, son iguales a ¿cuánto? A ver. 3.355.443.200 bits. ¿Sí? ¿Y ahora qué me queda hacer? Una regla de 3. ¿Sí? Si yo sé que 20 millones de bits tardan un segundo, 30 millones de bits, 3.355 millones 443.200 bits, ¿cuánto van a tardar? Sería esto. Igual, profe, ahí lo puede dividir directamente. Directamente, sí, directamente lo divido. ¿Sí? 3.355, 443.200 dividido 20 millones. Bien, 167 segundos. O sea que acá, en este caso, ¿sí? La descarga va a tardar 167 segundos. ¿Sí? Y en este caso va a ser lo mismo, pero dividido por 50. ¿Sí? $67 segundos. ¿Está? O sea que tardaría mucho menos con el teléfono. En un minuto descargué el archivo usando la red 4G y acá en 3 minutos. En un poquito más de 3 minutos. ¿O no? Ahora, profe, qué loco, ¿no? Porque por más que tengas, no sé, 200 megas de internet, eh, igual el celular te va a captar, o sea, si vos tenés el celular con wifi, te va a captar solamente 54. 54. Claro, claro, claro. Sí, 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 es así. Ahora, como es, porque algunos dicen, tengo lento el internet, dicen, pero
por ahí te está cantando y no a 54, porque ahí lo vimos, es a 20, 20 y pico, porque se reparte. Claro, claro, exactamente, según cómo se va repartiendo en esa pequeña red que forma los dispositivos de tu casa. ¿Sí? Porque vos Claro, tenés, una gente que no tenga ningún dispositivo conectado por cable no estaría aprovechando todo el internet que le pueden dar. claro, claro, por eso lo ideal, yo a mis alumnos de la secundaria siempre les digo, chicos, si ustedes tienen el router que les da Telefónica o Telecentro o quien sea, y tienen la posibilidad de conectar la Play con un cable, conéctenla con un cable que va a dar mucho más rápido que con Wi-Fi. ¿Sí? Sí, el cablecito ese Claro. amarillo va a andar más rápido que el Wi-Fi. Claro, claro. Yo vino el de Telecentro, profe, y le dije que ponga el router al lado de mi computadora. Así que tengo 40 centímetros de cable nomás, y ya está, suficiente. Claro, sí, ahí vas a tener una buena señal, sí, seguro. Bueno, escúchenme una cosa, la verdad que le metimos pata hoy a la clase, ¿sí? Nos conectamos casi 2 horas, no lo puedo creer. Voy a parar la grabación para que no se haga tan largo el archivo que les tengo que mandar. Wow, 1 hora y 20. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Lean la parte de medios guiados, ¿sí? Sobre todo para si quieren reforzar lo que compartimos hoy. Y traten de resolver esos 3 ejercicios, ¿sí? La clase que viene nos conectamos, compartimos esos 3 ejercicios por la plataforma, ¿sí? Perdón, por el Google Meet, y nos metemos ya con los dispositivos de red, ¿sí? A conocer bien la antena, el router, el switch. Profe, si puede y tiene ganas, si tiene tiempo, suba más actividades como la que subió a la plataforma, porque la verdad a mí me ayudaron para leer la actividad. Bueno, dale. Vos dijiste algo clave recién, disponer de tiempo. Sí, Estuve no, sí, viendo ya sé el tiempo que lleva programar, por no sé, eso si puede y si no, bueno, no importa. sí, sí, voy a tratar de hacerlo. Está bueno que me lo pidan y de mi parte le voy a poner onda como para por lo menos tener una actividad así de este tipo. ¿Sí? Bueno, bueno, gente, no les robo más tiempo, ¿sí? Necesito ir a descansar mi garganta porque no da más. ¿Alguna duda quedó? Los conceptos de medios de transmisión, guiado y no guiado, ¿sí? Es lo que me interesa que sepan, ¿sí? No, por ahora, profe. Bueno, bueno, listo. Los dejo entonces que sigan cada uno con su rutina, con su día y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Vale, profe. Estamos hablando. Buenísimo, Nos profe, vemos. que descanse. Chao, Profe, chicos. Ustedes también. Chao, bueno, chicas. Chao, profe. Chau, chau.